a otro capítulo, episodio de nuestra reflexión referente al libro de los espíritus escrito o codificado, mejor dicho, por Allan Kardec. Entonces, habíamos dicho que había una infinidad de niveles o grados de progreso espiritual, entendiendo y comprendiendo que nuestro espíritu tuvo un inicio, fuimos creados, pero no tenemos un fin. Desde que somos creados, pasamos por diferentes etapas evolutivas, eh, de las cuales dentro del mundo espiritual son difíciles de poder definir o de marcar, puesto que al ser infinito nuestro desarrollo espiritual, pues no se invalida cualquier línea que nosotros podamos colocar. Lo único que podemos decir es que podemos denotar que hemos hecho un trabajo espiritual a través de la paz que nosotros hemos logrado ganar a través del autoconocimiento. Y esa paz no se refiere solamente a de pronto quizás aislarme de los estímulos, por el contrario, estar presente dentro de los estímulos diarios de la vida, en esos retos que se presentan y a pesar, o digamos, sí, a pesar de que, no me gusta la palabra a pesar, mm, de acuerdo a estos estímulos que tenemos, pues nosotros tenemos un autocontrol suficiente donde dominamos tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones y sentimientos y nos volvemos el capitán del barco, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, de acuerdo al nivel donde estemos nosotros, pues vamos a tener ciertas aptitudes y ciertas actitudes frente a nosotros y frente a los demás. Entendiendo y comprendiendo que no hay una línea para poder dividirlo, pues si bien es importante que dentro de nuestra capacidad racional que hoy hemos obtenido a través de nuestro propio trabajo, pues Allan Kardec ha definido de forma genérica, ¿sí? Para hacernos entender mucho más fácil, tres órdenes, tres niveles que los vimos en el episodio pasado, que son aquellos espíritus imperfectos que están propensos a realizar el mal, ¿sí? Pero y enseguida siguen aquellos espíritus que su preocupación es hacer el bien, y por último los espíritus perfectos. Sin embargo, aunque son tres órdenes, no se nos debe olvidar que entre uno u otro orden hay infinidad de niveles. Por lo tanto, no podemos eh, suponer o medirnos a nosotros mismos o compararnos con los demás, puesto que esto solamente indicaría un aspecto de la vanidad o el orgullo que tenemos para podernos compararnos con los demás y en ese caso, en teoría, autosentirnos complacidos con el nivel que hemos alcanzado. No más con esa comparación implica que todavía nos falta trabajar desde el punto de vista espiritual. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco del tercer orden, ¿sí? El tercer orden de los espíritus, como habíamos dicho, es el orden inferior y en donde la mayoría de nosotros estamos todavía aquí encarnados viviendo una cantidad de vicisitudes, de problemas, de retos, pues nos infiere o nos aclara la posición en la cual estamos nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que a través de estos discernimientos, de estas reflexiones propias que cada uno podemos hacer, pues vamos dándonos la mano para ir saliendo de, de, este, de esta situación que evidentemente nos aflige el espíritu. Bueno, entonces, ¿qué características tenemos en este tercer orden? Vamos a ser un poco más específicos. Entonces, predominio de la materia sobre el espíritu y propensión al mal. Somos, digo, en diferentes niveles, en diferentes matices o grados, en algún momento hemos actuado eh, haciendo caso omiso a la conciencia, que es nuestro espíritu y también nuestro ángel de la guarda,
y hemos actuado a través de la materialidad. En el caso del ser humano, pues podemos definirlo también como la biología, ese instinto animal. Entonces, dentro de nuestras actuaciones, al no tener una coherencia, una concordancia o convergencia entre lo que sentimos y pensamos, pues en definitiva estos dos poderes quedan aislados o estos dos aspectos del alma quedan aislados y simplemente actuamos de forma corporal, de acuerdo a las necesidades fisiológicas o a través de la pulsión sexual que nosotros podamos tener. Entonces simplemente nos dejamos llevar y evidentemente cuando nos dejamos llevar pues incurrimos en un error que se puede corregir, tengamos siempre en cuenta eso, en un error hacia nosotros mismos y hacia los demás. Se caracteriza por la ignorancia. Precisamente uno de los objetivos de este canal es que cada uno podamos hacer ese momento reflexivo y vayamos saliendo de ese aspecto de la ignorancia. El orgullo y el egoísmo. Sin embargo, este viernes va a haber una playlist donde ustedes van a ver con más detalle el concepto de vanidad, orgullo y soberbia y cómo nosotros podemos manejar cómo podemos identificar estas manifestaciones, identificarlas, aprender a controlarlas y empezar este cambio espiritual. Entonces espero que por favor puedan acceder, son unos videos que realicé teniendo como base el libro de las leyes espirituales de Vincent Guillén, que también lo colocaré para que ustedes tanto puedan observar de mis reflexiones, puedan extraer lo que ustedes les haga crecer y también lean el libro para que vayamos generando esa bolita de nieve, pero en función del bien. Bueno, tienen la intuición, tienen poca intuición de Dios o tienen la intuición de Dios, pero no la comprenden. Nosotros podemos en nuestros diferentes niveles y hoy en día eh, hay diferentes niveles de intuición, ¿no? Hay aquellas personalidades que realmente están tan sumidos dentro del contexto de la vanidad que están controlados por la materia y eso implica que hacen el mal físico, son personalidades agresivas eh, que simplemente quieren algún bien material, ¿sí? Entonces lo podemos catalogar como el robo, la violación, bueno, X o Y, Z que nosotros podamos analizar. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que el espíritu todavía tiene escaso conocimiento de Dios y de cómo realmente la comprensión del funcionamiento del universo pues requiere una dedicación rigurosa de estudio reflexivo, autocrítico y crítico, donde nosotros podamos filtrar las diferentes ideas de diferentes creencias o entornos y realmente esas creencias o esas ideas empiecen a pasar por estos filtros y estos filtros pues realmente empiezan a redundar en el bien hacia nosotros mismos y hacia los demás. No todos los espíritus son malos, en algunos hay más frivolidad, malicia, inconsecuencia, de acuerdo al nivel de evolución. Entonces habrá algunos que realmente, desde el punto de vista, por ejemplo, de la mística hebrea, que es la Kabbalah, se le denomina como Amalek, o sea, el mal por el mal, son aquellas personas que no, al no entender el concepto o la intuición de Dios de forma clara, entonces ejercen su energía para destruirse, autodestruirse y en medio de ese camino de autodestrucción también destruyen a los demás a través de la violencia física. Eh, Algunos encuentran satisfacción por hacer el mal, eso lo evidenciamos hoy en día en las redes sociales, hay esos grupos de personalidades o de espíritus que están en un nivel de imperfección eh, un poco más agudo y eso implica que inclusive manifiestan en sus redes sociales todas aquellas deformidades, por decirlo así, de lo que significa la violencia. Entonces se sienten orgullosos por hacer este tipo de violencia. Eh, entonces utilizan las redes sociales para poder expresar hacia los demás
que son quienes tienen el poder y a través de la violencia pues tienen que las demás personas someterse a esta violencia, sin entender que cada vez que ellos actúan o que nosotros actuamos contra alguien, no estamos en sí haciéndole un daño al otro, sino nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Conforme nosotros vamos evolucionando espiritualmente, todos esos estímulos externos que hoy de acuerdo a nuestro progreso le echamos la culpa a los demás, realmente somos nosotros quienes debemos controlar nuestra forma de expresarnos a través de estas actitudes o acciones. Mm, Bueno, le pueden aliar la inteligencia a la maldad. Normalmente lo que primero se desarrolla de acuerdo a lo que conocemos aquí en nuestra humanidad ha sido la inteligencia. Sin embargo, esta inteligencia se alía de la maldad. ¿Por qué? Porque normalmente hemos concebido que para hallar nuestra felicidad, nuestro progreso material, eh, está anudado al concepto del desarrollo solamente intelectual. Entonces, tienes que estudiar tu primaria, tu secundaria, tu universidad, tu maestría, tu posgrado, tu doctorado. Sin embargo, esta inteligencia por sí sola, sin un conocimiento de sabiduría espiritual, pues simplemente puede propender en aspectos que no van a ser positivos al utilizar esta inteligencia, como lo hemos visto hoy en día, ¿no? Es como decir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en sí es como, ni es buena ni es mala, es una energía, pero dependiendo de nuestra capacidad o de nuestra ignorancia desde el punto de vista de la sabiduría, pues entonces vamos a utilizar la inteligencia para destruirnos o autodestruirnos dentro de estos niveles que les recomiendo vean la playlist en los niveles de vanidad, orgullo y soberbia. Bueno, sus conocimientos de la vida espiritual son limitados entrando en el campo de la confusión. Hoy en día existe un gran movimiento y es un movimiento eh, que no tiene, por decirlo así, una denominación, una marca a través de algún grupo específico. Quizás podemos denominar este grupo como aquellos que estamos entrando en la vida espiritual, pero que de alguna forma no nos restringimos solamente a una idea, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Extraigo ideas del misticismo judío que me parecen que han estudiado la psicología del alma de mejor manera, ¿cierto? Algunas características no son acordes a mis otras investigaciones, pero trato de extraer lo mejor para el crecimiento mío y conforme yo pueda crecer, pues puedo entregar más a eso a ustedes. Mm, Entonces, cuando el espíritu tiene estos conocimientos limitados sobre la vida espiritual, pues evidentemente vamos a actuar de forma incoherente, ¿no? Al no entender y comprender que, por ejemplo, hay unos atributos que tiene Dios y entre ellos está pues un ser eterno, un ser inmaterial, omnipotente, justo y bueno, infinito en sus perfecciones, eh, pues cuando, si bien eso es lo que nos han dicho las creencias, cuando salimos a la calle, pues difiere mucho, ¿no? Y cuando lo que nos dicen a través de una creencia dogmática eh, difiere de nuestra realidad, pues se genera confusión y efectivamente nos volvemos más unos mecanismos de rituales, ¿no? Independientemente de la creencia, simplemente hallamos o reducimos la religión a través de simplemente actos diferentes o litúrgicos, por decirlo así, o sea, mecanismos repetitivos que no están creando una evolución espiritual. Entonces crean una confusión y no sabemos realmente qué decisión tomar referente a nuestras vidas para mejorar. Su carácter refleja el lenguaje que usan. Cuando hay que entender que el espíritu, tal como se manifiesta acá, encarnado de la misma manera, porque es lo único que se lleva para el plano espiritual, es su crecimiento moral, sus conocimientos a través de la inteligencia, todas estas aptitudes aptitudes, acciones que ha podido desarrollar, es lo único que se lleva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tanto
O sea, la única diferencia entre el mundo espiritual es la carne, no más, ¿sí? Pero así como la persona tiene un lenguaje que no es acorde a su, o que es acorde a su falta de conocimiento, de igual forma cuando pase al plano espiritual va a seguir la misma situación. Inclusive puede agudizar esta misma ignorancia. Sienten envidia y celos de ver a las personas que tienen felicidad. Ojo con esto porque todos hemos tenido en algún momento y seguiremos teniendo hasta que podamos poco a poco trabajar en nuestro interior. Las famosas redes sociales, en las redes sociales a veces nosotros vemos situaciones paradisíacas, ¿no? Vemos a familiares, amigos, donde la imagen que refleja simplemente es una imagen exterior. Y esa imagen exterior, si nosotros no comprendemos quién realmente somos, pues simplemente nos vamos a dejar impactar y vamos a caer a través de estos egosentimientos que llamaremos como envidia y celos. Bueno, estas son las características generales. Sin embargo, los espíritus imperfectos caen en 5 categorías que se pueden dividir. Recordemos que esta división es una forma de poder entenderlo. Quiere decir que otros sistemas espirituales seguramente van a tener otros sistemas de división, pero esto no quiere decir que los otros estén equivocados o que nosotros estemos equivocados. Simplemente es la forma en la que nosotros podemos allanar de una mejor forma la comprensión de la información que se está dando. Entonces, eh, comprendamos que el espíritu en sí está compuesto de su capacidad mental, de su conocimiento y también de sus sentimientos. Entonces, en esta etapa de impuros se divide en 5 y vamos a hablar de esta primera fase. En otro video vamos a hablar de las otras 4 clases que hacen falta. Entonces, son propensos al mal y ocupan su tiempo con objeto de hacer el mal. Identificamos a aquellas personas que solamente están enfocadas en hacer el mal a las personas. Y no solamente debemos a remitirnos a aquellas personas que están enfocadas a través de la agresividad física, como es el robo, la violación o el asesinato. No, nosotros también, en un nivel diferente, también podemos hacer ocupar nuestro tiempo en el mal. Sencillo, por ejemplo, cuando empiezo a hablarme mal a mí mismo, no, es que tú no eres capaz, es que nunca lo has logrado, o tú eres mejor que los demás. Eso es ocupar nuestro tiempo, que es energía, eh, en, en hacer el mal, ¿cierto? Pero también lo podemos ocupar en hacer el mal hacia las demás personas cuando hablamos mal de las otras personas. Quien encuentra su sentido de la vida no tiene tiempo para estar hablando mal de las otras personas. Eso es importante. Entonces, o cuando por X o Y razón en la mente se nos ocurre hacer alguna triquiñuela para evitar que una persona avance, siendo que esa persona está avanzando a través de sus propios méritos y nosotros queremos avanzar a través de quizás alguna, como le llamamos aquí en Colombia, una mermelada, ¿no? O sea, ese dinero que se pasa por debajo de cuerda. Entonces ocupamos nuestro tiempo para poder hacer todo este trámite de poder gestionar un bien material para mí pasando por encima de los méritos de las otras personas. Dan consejos que inspiran discordia, desconfianza por medio de traición, infidelidad y deslealtad. Entendamos que la única diferencia entre en el mundo espiritual y nosotros es la materia. Quiere decir que todos los aspectos que nosotros tengamos los vamos a tener, van a seguir siendo iguales en el otro lado, en el mundo espiritual. Entonces, tal vez nosotros eh, hemos traicionado o hemos instigado, eh, hemos sido obsesores de otras personas para que se traicionen entre ellos mismos, hemos causado que otras personas sean infieles o hemos causado deslealtad en nuestras palabras para que otras personas accionen de esta forma. Se apegan a personas de carácter débil. Aquí hay algo muy importante y vuelvo y digo, si una persona tiene carácter débil, es por falta o tenemos esta característica débil, es porque tenemos falta de este conocimiento de lo que nosotros somos. Pero recordemos que esto es un trabajo paso a paso todos los días. Entonces, desde el punto de vista material, nosotros lo vemos cuando hay personas que como que subyugan a las otras, ¿sí? Cuando tienen
un desequilibrio dentro del contexto del ego, ¿sí? Sino que pasan del ego al egoísmo y entonces tienen una hiperautoestima, por decirlo así, eh, y quieren someter a los demás. Entonces, cuando alguien tiene esa energía que es de, por ejemplo, de agresividad, de poder inspirar miedo, pues seguramente se va a rodear de personas más débiles que ella misma para poder tener control, ¿no? Pero esto también pasa desde el mundo espiritual, que quiere decir que cuando nosotros no nos preocupamos por estar vigilantes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra forma de pensar, esa misma energía va a atraer aquellos espíritus que están en sintonía con lo que nosotros estamos pensando. Y esto es importante porque aquí caben muchas manifestaciones. Por ejemplo, hay personas que en teoría acuden a elementos externos para la protección. Entonces, no sé, utilizan manillas o utilizan tatuajes o utilizan una cantidad de herramientas materiales en teoría para protegerse de aquellas situaciones negativas que dentro del mundo espiritual le pueden estar rodeando. ¿Cuál es el tema? El tema es que ninguna de estas manifestaciones materiales va a ser válida y va a ser fructífera en el tiempo si la persona no cambia su forma de pensar, sentir y de relacionarse consigo mismo y con los demás. Se puede proteger de una cantidad de amuletos y una cantidad de situaciones de diferentes sistemas espirituales que están enfocados en la exterioridad, pero si la persona en sí no cambia, pues su frecuencia vibratoria, su energía va a estar siempre acorde de aquellos seres espirituales que, que encuentran en nuestras debilidades una resonancia energética y por tal razón van a estar eh, dándonos consejos que nos pueden estar desviando de nuestro camino. Por lo tanto, es importante comprender aquí que el trabajo real es el interior. Cada vez que tú haces un cambio interior, cada vez que controlas un pensamiento que no te ayuda, cada vez que controlas una emoción, una ego emoción, un ego sentimiento, entonces estás siendo tú quien controla tu vida y en ese momento estás subiendo tu vibración energética y en ese momento simplemente por las mismas leyes de cómo está constituido el universo, pues aquellos espíritus que quieren hacerte daño o nos quieren hacer daño, pues simplemente no van a poder ingresar. Pero esto es fluctuante, ¿no? Hay veces que vamos a estar bien, hay veces que vamos a estar mal, pero por eso es que hay que trabajar poco a poco y encontrar una comunidad no muy grande, por cierto, ¿sí? Una comunidad pequeña de amigos que puedan autoayudarse y darse ese feedback de, oye, mira, estás pensando incoherentemente, cambia. ¿Sí? Bueno, se le reconoce por su trivialidad y su grosería, sus expresiones. Tanto en el mundo material como en el mundo espiritual siempre somos espíritus y eso es fácil de evidenciar, ¿no? Cuando nosotros vemos en algunos canales que hay algunos aspectos comunicativos de algunos espíritus y a veces esas comunicaciones eh, tienen cierto grado de bondad, de caridad, de verdad, de rigurosidad moral o de una rigurosidad en el aspecto de sabiduría intelectual, pero a veces raya con la trivialidad y con la grosería. Entonces es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de lo que nosotros somos, al fin de cuentas. Sus comunicaciones carecen de elevamiento moral e intelectual. eh, Efectivamente, así como lo hacemos nosotros verbalmente aquí en esta materia, pues lo hacemos en el mundo espiritual. Según el adelanto espiritual de la cultura, se les denomina genios malos, demonios o espíritus del mal. Y aquí hay algo porque subrayé la palabra demonios. Porque de acuerdo a la evolución espiritual de una cultura, le vamos a dar poder a quien no tiene ese poder. Entonces entendamos que Dios creó
toda la, todo el universo bajo la premisa de la bondad, del amor, y que ningún ser creado realmente está dispuesto para la, para la maldad, por decirlo así. Entonces es importante comprender que ningún ser fue creado para el mal, simplemente que fuimos creados desde el punto de vista sencillo y humilde, cuestión que nosotros podamos poco a poco ir ascendiendo sobre nuestro propio crecimiento intelectual y moral para poder llegar a estados mucho mayores. Cuando están encarnados son propensos a los vicios que engendran las pasiones viles y degradantes, tales como la sensualidad, la crueldad, la tradición, la hipocresía, la codicia, la avaricia sórdida. Evidentemente, encarnado o no encarnado, el espíritu actúa de esta forma cuando estamos en este nivel de espíritus impuros. Y pues realmente se hace el mal cuando estamos en esa fase eh, tan restrictiva del conocimiento espiritual, pues se hace el mal sin algún motivo, simplemente se hace el mal por el placer mismo de hacer el mal. Bueno, por último, recordarles que la espiritualidad se debe de reflejar en nuestras acciones diarias. Entonces, por lo tanto, he creado 2 cursos en Udemy. El primero, EduScrum Aula para el Alma, que es totalmente gratuito para ustedes que son suscriptores de este canal. Aquí está el cupón para que ustedes lo puedan hacer válido. Y lo que se quiere fomentar aquí es que tomo el marco Scrum, que es un marco de gestión de proyectos a nivel laboral o a nivel académico, que no nos podemos abstraer de que tenemos unos trabajos, tenemos unas responsabilidades, tenemos unos roles profesionales, y dentro de esos roles pues nosotros podemos ejecutar estos roles desde una profundidad del conocimiento espiritual. Entonces no solamente estamos trabajando para alcanzar un objetivo material, sino que también a la par estamos trabajando para alcanzar este objetivo espiritual. La parte de EduScrum Habla para el Alma es totalmente gratuita para ustedes. Ahí está el cupón, válido hasta el 21 de septiembre. Y para quienes quieran profundizar en este modelo Scrum o EduScrum, pueden acceder a este curso que está acá abajo, EduScrum, Revolución Pedagógica del Aprendizaje de la Era VUCA. Ahí hay un gran marco teórico y un marco contextual de cómo este sistema para gestionar proyectos nos sirve tanto para el sistema educativo como para también el sistema empresarial dentro de un entorno de aprendizaje y enseñanza. Bueno, espero haberles eh, dispuesto de la mejor información y nada, seguimos para el próximo capítulo.